Era un final de tarde bochornoso en Río Largo, el tipo de calor que se pega a la piel y hace que el aire parezca denso. Jaden, con sus 10 años y una mirada que parecía cargar el peso de 1000 pensamientos, observaba el tablero de ajedrez garabateado en un papel arrugado. Sus dedos finos, callosos por los pequeños trabajos que ayudaba a hacer, se deslizaban sobre las piezas improvisadas de tapas de botella, cada movimiento una oración silenciosa por una vida diferente. Su madre, Simone, una fuerza incansable de la naturaleza, estaba en el trabajo, limpiando las lujosas oficinas de Blackwood Tech Solutions, y él sentía el dolor en su espalda incluso desde lejos. La fragilidad de Jaden era solo aparente. Detrás de la figura menuda y la ropa gastada, latía un corazón de león y una mente que hervía con la complejidad de las 64 casillas. El ajedrez no era solo un juego para él, era un refugio, un mundo donde la pobreza y la falta de oportunidades no tenían cabida. Cada libro viejo de la biblioteca pública, cada tutorial en línea, visto en computadoras lentas, era un escalón en esa escalera invisible que él construía con el vívido recuerdo de su padre, un hombre sencillo que, antes de partir demasiado pronto, le enseñó las primeras jugadas. El recuerdo de su padre era un faro. Jaden cerraba los ojos y casi podía sentir el olor a aceite de motor y café mezclados con el sonido de las piezas de ajedrez de madera que tenían. Un regalo simple, pero precioso. Su padre, aun sin tener el privilegio de una educación formal, poseía una inteligencia intuitiva para el juego. Un don que ahora Jaden percibía haber heredado y pulido en silencio. Era una conexión profunda, casi mística, que lo guiaba en cada movimiento, en cada estrategia intrincada que su mente precoz concebía. La verdad es que Jaden vivía en un mundo de contrastes llamativos. Mientras él luchaba por encontrar su lugar en una pequeña barraca que apenas los albergaba, Blackwood Tech Solutions se alzaba imponente, un gigante de cristal y acero que dominaba el horizonte de Río Largo. Allí dentro circulaban cifras astronómicas y decisiones que moldeaban el futuro, pero para él y su madre era solo el lugar donde Simone doblaba sus manos para que ellos tuvieran qué comer. Vincent Blackwood, el CEO de Blackwood Tech Solutions, era la personificación de este contraste. Un hombre de traje impecable y una sonrisa de superioridad en el rostro, Vincent veía el mundo como un tablero de ajedrez, donde él era siempre el rey y los demás meros peones. Su obsesión por el ajedrez era legendaria en el círculo de negocios. Se jactaba de sus victorias, usando el juego como una metáfora de su propia inteligencia y dominio en el mercado. Para él, cada partida ganada era una reafirmación de su autoproclamada genialidad. Vincent pasaba sus días en reuniones interminables, cerrando negocios que movían fortunas, pero lo que realmente encendía sus ojos era la perspectiva de un nuevo desafío en el ajedrez. Coleccionaba tableros raros, libros antiguos sobre estrategia y no perdía la oportunidad de demostrar su superioridad intelectual. Su mente funcionaba como un reloj suizo, preciso y calculador, y él creía que ninguna pieza del ajedrez o de la vida podría sorprenderlo. El evento anual para inversores de Blackwood Tech Solutions se acercaba, y Vincent buscaba algo para realzar aún más su brillo. Quería un espectáculo, algo que mostrara no solo su poder, sino también su filantropía. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea, un destello de genio, como le gustaba pensar, una partida de ajedrez con un niño necesitado. Sería la imagen perfecta, el magnate orientando al joven humilde, una demostración de conciencia social que generaría titulares y aplausos. Su plan era simple y para él infalible. Un niño del pueblo, elegido a dedo,
serviría como un lienzo en blanco para su generosidad e intelecto. La victoria sería fácil, una mera formalidad, pero el impacto sería enorme. El público vería a Blackwood Tech Solutions no solo como una empresa de tecnología, sino como una organización con corazón, liderada por un hombre que se preocupaba. Poco sabía Vincent que el destino tenía otros planes y que la pieza más inesperada de su juego estaba a punto de entrar en escena. Simón, ajena a los grandiosos planes de su jefe, seguía barriendo y fregando los lustrosos pisos de Blackwood Tech Solutions. Sus pensamientos estaban siempre en Jayden, en el futuro incierto de su hijo y en la esperanza de que él pudiera tener una vida mejor que la suya. Ella conocía la pasión de Jayden por el ajedrez, pero la dimensión que aquello estaba tomando era algo que su mente simple apenas podía procesar, generando una mezcla de aprensión y una curiosidad creciente. La verdad era que el universo de Jayden y el de Vincent estaban a punto de colisionar de una manera que nadie podría prever. El escenario estaba listo, las piezas preparadas para moverse. Un niño invisible para el mundo de los poderosos, pero visible para la providencia, y un hombre que se creía invencible, a punto de ser confrontado por una fuerza que trascendería todo su orgullo y vanidad. La partida de ajedrez estaba a punto de comenzar, pero el juego real era sobre humildad y la revelación del verdadero genio. Los días que siguieron a la decisión de Vincent de realizar la partida filantrópica fueron de efervescencia en Blackwood Tech Solutions. Equipos de marketing trabajaban incesantemente para divulgar el evento, creando una narrativa cuidadosamente elaborada sobre el CEO visionario que tendía la mano a un niño desfavorecido. Vincent, en su burbuja de autosuficiencia, imaginaba los aplausos, los titulares y la valorización de las acciones de la empresa, todo ello alimentando su ego insaciable. Mientras tanto, Jayden vivía sus días con la rutina de siempre, intercalando los estudios en la escuela pública con las horas en la biblioteca, donde el olor a papel viejo y el silencio eran sus compañeros. Allí se perdía entre las páginas de libros de ajedrez, absorbiendo cada concepto, cada táctica, cada apertura y final de juego con una sed insaciable de conocimiento. Su mente era una esponja y el tablero su lienzo en blanco para crear obras maestras estratégicas. La noticia del evento llegó a Simón por un murmullo en los pasillos de la empresa, un rumor que ella inicialmente descartó como chismes de oficina. La idea de su hijo, Jayden, en el centro de un evento tan grandioso, parecía demasiado distante de la humilde realidad que vivían. Ella conocía la pasión de su hijo por el ajedrez, pero la dimensión que aquello estaba tomando era algo que su mente simple apenas podía procesar, generando una mezcla de aprensión y una curiosidad creciente. En lo profundo de su alma, Simón cargaba el dolor silencioso de la ausencia del padre de Jayden, un hombre que partió demasiado pronto, pero que dejó un legado de amor y enseñanzas simples. Ella veía en la mirada de su hijo la misma chispa de inteligencia y la misma pasión por resolver problemas, características que su padre tanto admiraba. A veces pensaba que Jayden era la extensión de todo lo que él había soñado, un sueño que ahora quizás podría hacerse realidad de una forma inimaginable. La vida de Vincent, por otro lado, era un torbellino de compromisos y decisiones de alto impacto. Tenía reuniones con inversores globales, cerraba acuerdos multimillonarios y dictaba tendencias en el mercado de la tecnología. El ajedrez, para él, era un pasatiempo sofisticado, una forma de ejercitar su mente privilegiada y principalmente de reafirmar su superioridad intelectual. Creía que su habilidad en el juego era un reflejo directo de su éxito en los negocios. Sin embargo, detrás de la fachada de confianza inquebrantable, Vincent guardaba una profunda soledad. El dinero traía lujo, pero no llenaba el vacío que sentía. Buscaba validación en cada victoria, en cada aplauso,
pero la satisfacción era siempre efímera, fugaz. La idea de ayudar a un niño necesitado era un movimiento más en su juego particular para proyectar una imagen de benevolencia sin ninguna conexión real con la empatía o la compasión. Días antes del evento, la noticia oficial llegó a la casa de Jaden por medio de un correo electrónico formal enviado por el equipo de Vincent, invitándolo a la partida. Simón leyó y releyó la invitación, sintiendo el corazón oprimirse con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por el reconocimiento del talento de su hijo, miedo a lo que aquello podría significar, a la exposición, al peso de las expectativas. Ella miró a Jaden, que tenía los ojos fijos en el tablero, absorto en su propia realidad. Jaden, al leer la invitación, sintió una ola de emociones. Sorpresa, sí, pero también una calma inusual. Sabía que era una oportunidad, una puerta que se abría de forma inesperada. En su mente no se trataba de jugar con el millonario, sino de jugar ajedrez. La pureza de su pasión por el juego era su brújula, y él no veía al hombre detrás del título, sino solo a un oponente enfrente. Su fe, silenciosa e inquebrantable, guiaba cada pensamiento. En las horas siguientes, Jaden se preparó como si fuera para la partida más importante de su vida, lo cual de hecho era. Revisó aperturas clásicas, estudió finales de torre y peón, y visualizó escenarios complejos en su mente. No había entrenador, ni grandes computadoras para simular jugadas, solo su intuición afilada y la vasta biblioteca de conocimiento que había construido por su cuenta. Cada pieza movida en su imaginación era un paso hacia lo desconocido, pero que él estaba decidido a desvelar. Mientras Jaden se adentraba en su preparación, Vincent estaba ocupado con los últimos ajustes para el gran día. Imaginaba la escena. El niño sentado a la mesa, un poco nervioso, él, el magnate, sonriendo gentilmente mientras explicaba las reglas del juego, antes de aplicar una victoria rápida y decisiva. La imagen sería difundida en todos los periódicos, reforzando su imagen de genio y filántropo. Estaba listo para ganar, para impresionar, para brillar, sin siquiera imaginar que su ego estaba a punto de ser desafiado de una forma que jamás esperó. Llegó el gran día del evento anual de Blackwood Tech Solutions. El salón principal de la empresa estaba transformado con una lujosa decoración y la presencia de cientos de inversores, periodistas y figuras influyentes. En el centro, un escenario elevado albergaba un tablero de ajedrez de mármol pulido, las piezas relucientes bajo la luz de los reflectores. Vincent Blackwood, con su impecable traje, circulaba con una sonrisa confiada, saludando a todos, absorbiendo la atmósfera de expectativa que él mismo había creado, sintiéndose el centro del universo. La doctora Elizabeth Reis, una renombrada filántropa con una mirada perspicaz y una inteligencia notable, observaba la escena desde un rincón. Conocía la reputación de Vincent y la fachada de caridad que le gustaba exhibir. Elizabeth era una mujer de pocas palabras, pero de percepciones agudas, y algo en la escenificación de Vincent la dejaba incómoda. Buscaba la verdad detrás del espectáculo y sentía que allí, en ese evento, había más de lo que los ojos podían ver, algo genuino que quizás estaba oscurecido por la pompa. Mientras tanto, entre bastidores, Jaden sentía un nudo en el estómago, pero no era miedo. Era una excitación extraña, como la de un gladiador a punto de entrar en la arena. Su madre, Simón, con las manos temblorosas, le ajustaba el cuello de su camisa sencilla. Estaba visiblemente nerviosa, preocupada por lo que su hijo enfrentaría, por el juicio de las miradas curiosas y quizás cínicas. El contraste entre su simplicidad y el lujo del ambiente era chocante, casi sofocante. Jaden miró a Simón y una sonrisa gentil, pero determinada,
brotó en sus labios. En ese instante, él no era solo un niño, era la esperanza de su madre, la materialización de los sueños de su padre. Resonaban las palabras que su padre solía decir: en el tablero, Jaden, no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Esa era su verdad, su fe inquebrantable, la brújula que lo guiaba más allá de las apariencias. Cuando Vincent Blackwood anunció el inicio de la partida, un murmullo recorrió el salón. Las luces se enfocaron en el tablero y Jaden, guiado por Simón, subió los escalones del escenario. El contraste entre el niño menudito y el gigante del ajedrez, Vincent, era impresionante. Muchos en el público sintieron una punzada de lástima por el chico, imaginando la inminente y fácil victoria del CEO. Nadie, excepto Jaden, sabía lo que estaba a punto de suceder. Vincent, con una sonrisa amplia y condescendiente, extendió la mano a Jaden, un gesto que él consideraba un acto de magnanimidad. ¿Listo para aprender, campeón?, preguntó, con un tono que rozaba la burla. Jaden estrechó la mano del CEO con una firmeza sorprendente para su edad, sus ojos fijos en los de Vincent. Sin vacilar, una llama de determinación ardía en esos ojos, algo que el CEO, ciego por su propia arrogancia, no pudo percibir. La partida comenzó. Vincent, como era de esperar, abrió con un movimiento clásico y agresivo, buscando dominar el centro del tablero rápidamente. Jugaba con la confianza de quien ya sabía el resultado, moviendo las piezas con una precisión casi mecánica. Sus pensamientos eran una mezcla de estrategias de ajedrez y la imagen de los titulares de los periódicos del día siguiente. Con él, en el papel de mentor benevolente, el genio que inspiraba. Jaden, por su parte, respondía con calma, sus movimientos lentos y ponderados. Cada pieza era tocada con reverencia, como si pudiera sentir el alma del juego en sus manos. No se intimidaba con la velocidad de Vincent, ni con la presión de las miradas curiosas. En su mente, el tablero se expandía, y él veía no solo las piezas, sino las posibilidades, las trampas ocultas y las oportunidades que nadie más percibía. Estaba bailando a su propio ritmo, un ritmo dictado por la intuición. En los primeros movimientos, la audiencia murmuró. Algunos esperaban la rápida caída de Jaden. Otros se sorprendían con su resiliencia inicial. La doctora Elizabeth Rice, sin embargo, notó algo diferente. Vio la profunda concentración de Jaden, la forma en que sus ojos recorrían el tablero, analizando cada detalle. Había una serenidad en él que contrastaba con la prisa de Vincent. Sintió que algo inusual se estaba desarrollando, algo que podría subvertir todas las expectativas. La atmósfera en el salón comenzó a cambiar sutilmente. Los murmullos disminuyeron, reemplazados por un silencio atento. Vincent, aún confiado, no percibía el giro en el juego emocional que se estaba instalando, centrado solo en su siguiente jugada. Pero Jaden ya estaba al mando, guiando la partida hacia un terreno donde la genialidad innata y no el estatus sería el único árbitro. Con cada movimiento, la creencia de Vincent en su propia invencibilidad comenzaba a resquebrajarse. La partida avanzaba y cada movimiento de Jaden era un golpe sutil en la confianza de Vincent. El CEO, acostumbrado a imponer su ritmo y a prever cada reacción de sus oponentes, comenzó a sentir una incomodidad creciente. Las jugadas de Jaden no eran obvias, eran profundas, calculadas y parecían ignorar las tácticas convencionales que Vincent había dominado. Una torre sacrificada aquí, un caballo posicionado de forma inusual allí, y el tablero, antes familiar, se convertía en un laberinto complejo que él no reconocía. Los periodistas, inicialmente entretenidos con la curiosidad de ver al magnate jugar con un niño, comenzaron a sentir un cambio en la dinámica. Sus bolígrafos,
antes ávidos por registrar la predecible victoria de Vincent, ahora flotaban en el aire, vacilantes. Las fotografías se tomaban a un ritmo frenético, capturando la expresión de perplejidad que comenzaba a aparecer en el rostro del CEO y la calma casi sobrenatural de Jayden. La narrativa de filantropía estaba dando paso a algo mucho más interesante. La doctora Elizabeth Reis, con su mirada entrenada para captar matices, percibió la genialidad de Jayden floreciendo con cada movimiento. Veía la intuición, la profundidad estratégica, la capacidad de anticipar múltiples movimientos por delante. No era solo suerte o un buen día, era talento puro, pulido en silencio e impulsado por una pasión genuina. Elizabeth sintió una emoción rara, una mezcla de admiración y esperanza, mucho tiempo que no experimentaba. Simón, observando a su hijo, sentía el corazón en la garganta. Ella no entendía todas las complejidades del ajedrez, pero sentía la energía que emanaba del escenario. Veía la concentración de Jayden, la forma en que parecía fusionarse con el tablero. En cada movimiento de él veía la fuerza de su padre, la resiliencia que los mantenía en pie y una fe inquebrantable de que, de alguna manera, todo saldría bien. Era un orgullo silencioso, pero abrumador. Vincent Blackwood intentó mantener la compostura, pero la fachada de superioridad comenzaba a desmoronarse. Sus movimientos, antes audaces, se volvieron vacilantes. Revisaba las jugadas, buscando un error de Jayden, una apertura que pudiera explotar, pero el niño parecía siempre un paso por delante. El sudor frío comenzó a correr por su frente, y la sala, antes un escenario para su triunfo, parecía cerrarse a su alrededor, oprimiéndolo con la realidad de la situación. La audiencia estaba en completo silencio, hipnotizada por la partida. Nadie se atrevía a toser o susurrar. La tensión era palpable, y con cada movimiento de Jayden se podía escuchar un suspiro colectivo. Los inversores, hombres y mujeres acostumbrados a descifrar números y tendencias del mercado, ahora intentaban descifrar los secretos de un juego que se revelaba mucho más complejo de lo que imaginaban, jugado por un niño que parecía haber salido de la nada. Jayden, ajeno a la presión y al cambio de atmósfera, estaba inmerso en su propio universo. No veía a la multitud ni los flashes de los fotógrafos. Veía solo el tablero, las piezas y el camino hacia la victoria. Sus movimientos eran precisos, quirúrgicos. En su mente hablaba con su padre, pidiendo orientación, sintiendo la presencia del hombre que le enseñó los primeros movimientos y la fe en sí mismo. Era una danza de inteligencia e intuición. En un momento determinado, Jayden hizo un movimiento que sorprendió a todos. Un sacrificio de alfil aparentemente imprudente que abrió una línea de ataque devastadora. Vincent Blackwood se llevó las manos a la cabeza, la incredulidad estampada en su rostro. Había calculado, había previsto, pero Jayden había visto algo que él, con toda su experiencia y arrogancia, no había logrado ver. Ese movimiento selló el destino de la partida. El jaque mate llegó unos pocos movimientos después. Jayden, con la calma de un veterano, movió su dama, y el rey de Vincent no tenía a dónde ir. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el clic del reloj de ajedrez. Vincent Blackwood se quedó mirando el tablero. La realidad finalmente lo golpeó como un rayo. Había sido derrotado, humillado por un niño frente a sus inversores y el mundo. El shock era inmenso y su ego destrozado. Jayden miró a Vincent no con triunfo, sino con la serenidad de quien ha cumplido su misión. Sabía que no se trataba de ganar, sino de mostrar que el talento no tiene clase social, no tiene etiquetas. Ese momento, simple y profundo, resonaría por todo el salón, cambiando la vida de todos los que lo presenciaron y principalmente
la de Vincent Blackwood, quien ahora veía su mundo patas arriba, cuestionando cada valor que lo había definido hasta entonces. El silencio en el salón fue finalmente roto por un murmullo creciente que rápidamente se transformó en aplausos. No eran aplausos para Vincent ni para el espectáculo de caridad que él había planeado. Eran aplausos genuinos, llenos de sorpresa y admiración, dirigidos a Jayden. Ese niño que minutos antes era invisible para la mayoría, ahora era el centro de atención, su talento brillando intensamente en medio de la perplejidad general. Vincent Blackwood permaneció sentado, mirando el tablero como si viera un fantasma. Su mente, antes tan rápida y confiada, parecía haberse detenido. Las piezas, antes sus soldados obedientes, ahora parecían burlarse de él en sus posiciones victoriosas. La humillación era profunda, desgarrando la armadura de arrogancia que había construido a lo largo de los años. Él, el genio del ajedrez y de los negocios, había sido superado por un niño y la derrota era un sabor amargo e inédito en su boca. La doctora Elizabeth Reis fue la primera en moverse. Caminó hacia el escenario, sus pasos firmes y decididos, una sonrisa discreta pero llena de significado, iluminando su rostro. Para ella, ese momento era más que una partida de ajedrez. Era la prueba de que el verdadero valor reside en la esencia y no en el envoltorio. Sintió una urgencia por acercarse a Jayden, por validar su talento, por protegerlo de la abrumadora atención que estaba a punto de recibir. Simón corrió hacia el escenario, con los ojos llenos de lágrimas de alegría y alivio. Abrazó a Jayden con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo de su hijo en sus brazos, una prueba viviente de que la fe y el trabajo duro realmente podían abrir puertas. El miedo se había disipado, reemplazado por un orgullo que irradiaba de cada poro. Para ella, Jayden no era solo un ajedrecista prodigio, era su milagro particular, la esperanza de un futuro diferente. Los periodistas, antes enfocados en Vincent, ahora se agolpaban alrededor de Jayden, haciendo preguntas a gritos, buscando la historia de ese misterioso chico. Los flashes de las cámaras deslumbraban la sala, y la imagen de Jayden, pequeño pero imponente en su victoria, era capturada desde todos los ángulos. La historia del genio invisible estaba a punto de extenderse, trascendiendo los muros de Blackwood Tech Solutions y llegando a cada rincón de la ciudad. Vincent, finalmente recompuesto, se levantó de la silla con una lentitud inusual. Miró a Jayden, no con ira, sino con una extraña mezcla de shock y algo que se asemejaba a respeto. Por primera vez en años, se vio desarmado, sin las respuestas listas, sin el control de la situación. La máscara cayó. Y por un breve momento fue solo un hombre común, confrontado con la magnitud de su error de juicio. En su mente, los movimientos de Jayden se repetían uno a uno, como una película a cámara lenta. Repasaba cada decisión, cada movimiento y percibía la profundidad de la visión del niño. No era suerte, no era un truco, era genialidad pura, un talento innato que él, con toda su riqueza y privilegios, nunca podría comprar o replicar. La lección era amarga, pero innegable, y el primer ladrillo de su arrogancia comenzaba a ser derribado. La doctora Elizabeth Reis se acercó a Jayden y Simón, extendiendo la mano con una sonrisa acogedora. Jayden, tu juego fue extraordinario. Nunca vi nada igual, dijo ella, su voz suave pero firme, transmitiendo una sinceridad que contrastaba con el ambiente corporativo. Sentía que su misión era no solo reconocer el talento del niño, sino también garantizar que tuviera las oportunidades que merecía, lejos de los efímeros focos. Vincent observó la escena desde lejos. La interacción entre Elizabeth, Jayden y Simón. Vio la pureza en la admiración de Elizabeth, la gratitud en los ojos de Simón y la modestia en el comportamiento de Jayden.
Esa escena tan genuina y humana era un espejo que reflejaba la superficialidad de su propia vida, de sus motivaciones. Se dio cuenta de que había algo mucho más valioso que el dinero o el poder, algo que había descuidado durante tanto tiempo. La derrota en el ajedrez para Vincent no fue solo una pérdida de puntos en el marcador, fue un jaque mate en su propia alma, un despertar brutal a una realidad que se negaba a ver. El talento de Jade, humilde y sin pretensiones, rompió las barreras de su arrogancia, abriendo una rendija a la humildad. La transformación comenzaba allí, en ese momento de derrota pública, donde la verdadera victoria del niño abría el camino a la redención de un hombre. En las horas que siguieron a la partida, el nombre de Jaden Blackwood resonaba por los pasillos de Blackwood Tech Solutions y se extendía por las redes sociales como reguero de pólvora. Las imágenes del niño humilde derrotando al magnate arrogante daban la vuelta al mundo, transformándolo en un símbolo de esperanza y superación. Periodistas de grandes medios buscaban entrevistas y la vida tranquila de Jaden y Simone estaba a punto de cambiar drásticamente. Vincent Blackwood, por su parte, se retiró a su oficina con las cortinas corridas, el silencio roto solo por el eco de la derrota en su mente. Despidió al equipo de marketing, a los asesores, a todos los que antes lo rodeaban en su gloria. Quería soledad, quería confrontarse a sí mismo, lejos de las miradas críticas. El jaque mate de Jaden no solo había desvelado su juego, sino la fragilidad de su propia identidad construida sobre el orgullo. La imagen de Jaden, tan tranquilo y digno en su victoria, contrastaba brutalmente con el recuerdo de su propia postura arrogante. Vincent pensó en las conversaciones vacías con sus colegas, en las mezquinas competencias por el poder y el estatus. De repente, todo parecía fútil, desprovisto de verdadero significado. Se preguntaba, ¿qué era realmente importante? ¿Dónde estaba la verdad, la autenticidad en su propia vida? Mientras Vincent se sumergía en su crisis existencial, la doctora Elizabeth Rice ya estaba en acción. Con su vasta red de contactos en el mundo de la filantropía y la educación, sabía que la oportunidad para Jaden era única y necesitaba ser aprovechada con sabiduría. Se reunió con Simone, explicándole las posibilidades, ofreciendo apoyo y orientación, con la sensibilidad de quien entiende las vulnerabilidades de una familia en ascenso repentino. Simone, a pesar de la euforia, sentía una mezcla de aprensión. La atención repentina era abrumadora y temía que la exposición pudiera desviar a Jaden de sus valores. Habló con su hijo, recordándole la importancia de la humildad y la gratitud. Jaden, en su simplicidad, comprendía. Para él, la victoria no era sobre la fama, sino sobre la validación de un don, un regalo que sentía haber recibido de su padre y que ahora podría usar para un éxito mayor. En los días siguientes, la prensa local y nacional cubrió la historia de Jaden con fervor. El genio invisible se convirtió en titular, un faro de inspiración en medio de tantas noticias desalentadoras. La historia del niño de Río Largo que, con su talento y fe, desafió y venció al poderoso CEO, resonó en la gente, tocando una fibra sensible sobre la justicia y el reconocimiento del mérito. Vincent, en su aislamiento, no podía escapar de la repercusión. Las noticias le llegaban, los videos del partido se reproducían incesantemente en las redes sociales. Vio a Jaden tranquilo y sereno y por primera vez no sintió envidia ni rabia, sino una profunda admiración. Ese niño no solo lo derrotó en el ajedrez, sino que lo forzó a una introspección brutal y necesaria. Fue entonces cuando la idea comenzó a germinar en la mente de Vincent. No se trataba de arreglar su imagen, sino de corregir un error, de hacer algo que realmente importara. Recordó la expresión de Simone,
la dignidad sencilla de Jayden y la compasión en los ojos de la doctora Elizabeth Reis. La arrogancia se desvanecía, dando paso a una genuina voluntad de cambiar, de usar su influencia para el bien. Convocó a su consejo, para sorpresa de todos, no para discutir estrategias de recuperación de imagen, sino para anunciar una nueva visión para Blackwood Tech Solutions. Habló sobre la importancia del talento, la innovación y la responsabilidad social, no como un eslogan vacío, sino como un compromiso. Sus directores, acostumbrados a su frialdad, vieron un destello de un hombre diferente, transformado por la derrota. Vincent sabía que el cambio no sería fácil ni instantáneo. El orgullo lleva tiempo en deshacerse y la humildad es una virtud que se construye diariamente. Pero la semilla había sido plantada. La partida de ajedrez con Jayden había sido el catalizador, el jaque mate que lo obligó a mover las piezas de su propia vida a un nuevo tablero, donde el propósito y la empatía guiarían sus próximos movimientos. La primera acción concreta de Vincent Blackwood, impulsado por su recién descubierta humildad, fue contactar a la doctora Elizabeth Reis. La conversación fue diferente a todo lo que habían tenido. Ya no existía la pose arrogante de Vincent, sino una sinceridad que sorprendió a la filántropa. Expresó su admiración por el talento de Jayden y su profunda vergüenza por la forma en que había subestimado al niño, admitiendo que el encuentro había sido un punto de inflexión en su vida. Elizabeth, cautelosa pero esperanzada, percibió la autenticidad en las palabras de Vincent. Le informó sobre los desafíos que Jayden y Simone enfrentaban y la importancia de un apoyo que fuera más allá de un simple gesto de caridad. La conversación duró horas y Vincent escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre las mejores formas de ofrecer un apoyo real y sostenible, no solo al niño, sino a otras familias en situaciones similares. Mientras tanto, Jayden retomaba su rutina, pero con una nueva energía. La victoria en la partida de ajedrez no lo cambió en su esencia, pero amplió su perspectiva. Veía el tablero de la vida con más claridad, entendiendo que su talento no era solo para su propia satisfacción, sino una herramienta para abrir puertas e inspirar. Sus cuadernos de ajedrez, antes llenos solo con movimientos y estrategias, ahora ganaban algunos garabatos de sueños y posibilidades. Simón observaba a su hijo con una mezcla de alivio y sorpresa. La presión de la pobreza y la incertidumbre del futuro parecía disminuir cada día. Sentía que un peso había sido quitado de sus hombros, y la luz en los ojos de Jayden, antes a menudo velada por la difícil realidad, ahora brillaba con una intensidad contagiosa. Ella oraba en silencio, agradeciendo la providencia que había guiado sus pasos. Blackwood Tech Solutions, bajo la nueva dirección de Vincent, comenzó a implementar cambios significativos. El primer paso fue la creación de un fondo de becas para hijos de empleados de bajos ingresos, con un enfoque en talentos en las áreas de tecnología, arte y deportes. El anuncio sorprendió a todos, ya que Vincent, antes, nunca había mostrado interés en tales iniciativas, prefiriendo centrarse solo en las ganancias. El ascenso de Simone fue anunciado con discreción, pero con un significado inmenso para ella y para Jayden. Ya no sería solo la limpiadora. Ahora, Simone ocuparía un puesto de supervisora, con mejores condiciones de trabajo y un salario que le brindaría la tan soñada estabilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la noticia, recordando todas las noches de preocupación y dolores físicos que había enfrentado. Vincent se encargó de reunirse personalmente con Simone para comunicarle la noticia. Ya no había la arrogancia habitual. En su lugar había un respeto genuino. Pidió disculpas por la forma en que la empresa había descuidado el potencial de sus empleados y prometió un nuevo compromiso con el bienestar de todos.
Simone, aún un poco atónita, sintió la sinceridad en sus palabras, algo que jamás esperaría del CEO. Para Jayden, la transformación fue aún más palpable. La doctora Elizabeth Reyes lo condujo a una reconocida academia de ajedrez, donde recibió una beca integral. Por primera vez, Jayden tendría acceso a entrenadores experimentados, materiales de vanguardia y la oportunidad de competir en niveles mucho más altos. El mundo del ajedrez, antes accesible solo por libros e internet, se abría de forma grandiosa. El tutor de ajedrez de Jayden, un ex campeón nacional con pasión por la enseñanza, quedó impresionado con la capacidad del niño. Se dio cuenta de que Jayden no necesitaba enseñanzas básicas, sino alguien que pudiera refinar su talento innato y desafiarlo a explorar nuevas fronteras del juego. El entrenamiento de Jayden no era una carga, sino un viaje de descubrimiento, donde cada clase era una nueva aventura. La historia de Jayden y la transformación de Vincent Blackwood se convirtió en un poderoso testimonio en la ciudad de Río Largo. El evento anual de Blackwood Tech Solutions, antes un escenario para el ego del CEO, ahora era recordado como el día en que un niño humilde, con su talento e integridad, desbarató la arrogancia de un hombre e inspiró a una empresa a mirar el mundo con más humanidad y propósito. El ascenso de Simone no fue solo un aumento de salario, fue la dignidad restaurada, la libertad de no tener que contar cada centavo para sobrevivir. Ella, que siempre trabajó incansablemente para dar lo mínimo a su hijo, ahora veía un horizonte de posibilidades. Las noches de preocupación disminuyeron y el sueño, antes inquieto, se volvió más profundo y reparador, arrullado por la imagen de Jayden estudiando y creciendo, libre de las ataduras de la pobreza. Jayden, en la nueva academia, absorbía cada enseñanza con una sed insaciable. El tablero de mármol y las piezas de alta calidad eran un lujo que nunca había imaginado. Sus compañeros, muchos de familias acomodadas, pronto reconocieron su talento, no con envidia, sino con admiración. El profesor, el ex campeón, se sentía privilegiado de guiar a un genio tan puro, un diamante en bruto que ahora podía pulir con precisión y cariño. Las clases no eran solo sobre ajedrez técnico, eran sobre la filosofía del juego, sobre paciencia, estrategia y el arte de prever. Jayden aprendió a perfeccionar su intuición, a confiar en sus instintos y a lidiar con la presión de las competiciones. Comprendía que el ajedrez era una metáfora para la vida, donde cada decisión importa y donde la humildad es tan crucial como la inteligencia. Vincent Blackwood, por su parte, continuaba su viaje de transformación. Ya no eludía las preguntas de los periodistas sobre la partida de ajedrez. Las enfrentaba de frente, admitiendo su derrota con una honestidad que sorprendía a muchos. Su humildad genuina, antes impensable, comenzó a dar frutos, y la imagen de Blackwood Tech Solutions, antes vista como arrogante, ahora adquiría los contornos de una empresa más humana. La doctora Elizabeth Reyes observaba todo con un sentido de realización. Ella había sido el puente, la voz de la razón en un mundo movido por la codicia. La asociación con Vincent Blackwood, antes improbable, se mostró fructífera. Juntos comenzaron a planificar expansiones para los programas sociales de la empresa, con el objetivo de llegar a aún más familias y talentos invisibles en Río Largo y más allá. Todavía había quienes dudaban del cambio de Vincent, pero sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Empezó a visitar los nuevos centros comunitarios que su empresa ayudaba a fundar. Hablaba con las familias y veía con sus propios ojos el impacto real de sus decisiones. La frialdad de antes dio paso a una calidez humana, una empatía que él nunca supo que poseía. Jayden, con el paso de los meses, se convirtió en uno de los prodigios más prometedores del ajedrez brasileño. Participó en torneos regionales y nacionales, siempre con la
misma calma y enfoque que lo definieron desde el principio. Sus victorias no lo hicieron arrogante. Al contrario, reforzaron su gratitud y su deseo de inspirar a otros, demostrar que el talento puede surgir de cualquier lugar. La casa de Jaden y Simone, antes una barraca apretada, ahora era un hogar modesto, pero cómodo, resultado del ascenso de Simone y del apoyo que la empresa ofrecía. Jaden tenía su propio rincón para estudiar, con libros y un tablero de ajedrez de verdad, un símbolo de sus logros y de la nueva vida que se desplegaba ante ellos. Simone, al ver a su hijo prosperar, sentía la memoria del padre de Jaden más viva que nunca. Sabía que él estaría orgulloso, que esa partida de ajedrez había sido el regalo que él, de alguna manera, había enviado del cielo. Su fe, tan probada por la vida, ahora se fortalecía cada día, viendo la bondad y la justicia manifestarse de formas tan concretas. El genio invisible, como Jaden llegó a ser conocido, demostró que el verdadero talento no se esconde en las riquezas o los títulos, sino en la pureza del espíritu y en la pasión inquebrantable. Su victoria no fue solo en el tablero, sino en la transformación de un corazón y en la redefinición de lo que realmente importa en la vida. Y la historia de Jaden era solo el comienzo de un viaje de esperanza e inspiración para muchos en Río Largo. Blackwood Tech Solutions, antes un símbolo de poder y distancia, comenzó a transformarse en un modelo de responsabilidad social corporativa. Vincent Blackwood, el mismo hombre que un día priorizó las ganancias por encima de todo, ahora invertía tiempo y recursos en programas de capacitación profesional para las comunidades desfavorecidas de Río Largo. Visitaba los centros de capacitación, conversaba con los estudiantes y sus ojos, antes fríos y calculadores, mostraban un brillo de genuina satisfacción. La transformación de Vincent no se limitó a las acciones de la empresa, también cambió en su vida personal. Las fiestas extravagantes y la búsqueda incesante de validación disminuyeron, reemplazadas por un interés en causas sociales y en la búsqueda de un propósito mayor. Pasaba horas leyendo sobre desarrollo comunitario, educación y formas de impactar positivamente la vida de las personas, algo que lo habría aburrido profundamente en el pasado. Jaden, mientras tanto, florecía en la academia de ajedrez. Su mente, un verdadero laberinto de estrategias, se adentraba cada vez más en el juego. Ya no era solo el niño que venció al millonario. Era un competidor respetado, un prodigio en ascenso. El tutor, el señor Costa, veía en Jaden no solo un alumno, sino un amigo, un compañero de viaje que le recordaba la pura belleza del ajedrez, lejos de la presión de los campeonatos. Simone, trabajando en su nuevo puesto de supervisora, se sentía más segura y valorada. Implementaba nuevas rutinas, organizaba equipos y veía cómo el ambiente de trabajo mejoraba, con más respeto y reconocimiento hacia los empleados. Sabía que su esfuerzo ahora se traducía en un futuro más seguro para Jaden, y eso la impulsaba a ser aún mejor en todo lo que hacía. La comunidad de Río Largo observaba con esperanza los cambios. Los niños necesitados, que antes veían a Blackwood Tech Solutions como un mundo inalcanzable, ahora soñaban con algún día poder estudiar en los programas financiados por la empresa, inspirados por la historia de Jaden. Él se convirtió en un héroe local, un ejemplo vivo de que el talento puede romper barreras invisibles y transformar realidades. Vincent, en uno de sus encuentros con Jaden y Simone, expresó su deseo de que la historia de ellos sirviera de inspiración. Habló sobre cómo la humildad del niño le había enseñado más que años de éxito financiero. Sus ojos se humedecieron al pedir perdón por su arrogancia pasada, un gesto que conmovió profundamente a Simone y Jaden, quienes lo perdonaron de corazón. La presencia de la doctora Elizabeth Reis seguía siendo vital. Actuaba como consejera de Vincent
asegurando que las acciones de la empresa fueran genuinamente beneficiosas y no solo paliativos. La asociación entre la sabiduría de la filántropa y el poder de inversión del CEO se mostró como una fuerza imparable para el bien en Río Largo. El futuro de Jaden se vislumbraba prometedor. La beca en la Academia de Ajedrez era solo el comienzo. Ya recibía invitaciones para participar en torneos internacionales y su nombre comenzaba a circular en los grandes círculos del ajedrez mundial. Sin embargo, nunca olvidó sus orígenes, siempre recordando la biblioteca pública y los libros viejos que fueron sus primeros guías. La historia de Jaden y Vincent se convirtió en una leyenda en Río Largo, contada de generación en generación. Era la prueba viviente de que la arrogancia puede ser quebrada por la humildad, que el talento no tiene precio y que la verdadera victoria reside en la capacidad de transformar no solo la propia vida, sino también la de quienes te rodean. La partida de ajedrez no fue solo un juego, fue un punto de inflexión, un momento catalizador que resonó mucho más allá del tablero. Fue la lección de vida que Vincent Blackwood necesitaba, la puerta que se abrió para Jaden y Simone, y la esperanza para una comunidad que aprendió que la genialidad muchas veces se encuentra en los lugares más inesperados y en los corazones más humildes. Los años pasaron en Río Largo y el eco de aquella memorable partida de ajedrez jamás se apagó. Jaden ya no era el mismo, sino un joven prometedor, su nombre ya reverenciado en los círculos del ajedrez internacional. Había conquistado títulos, participado en campeonatos en tierras lejanas, pero su corazón permanecía ligado a sus raíces, a la simplicidad que lo moldeó y a la fe que lo guió en cada etapa. Vincent Blackwood, por su parte, continuó su trayectoria de redención, ahora un hombre verdaderamente transformado. Blackwood Tech Solutions prosperó no solo en términos financieros, sino como un faro de innovación social. Los programas de apoyo a las familias y de desarrollo de talentos se expandieron, convirtiéndose en referencia en todo el país. Vincent sentía una paz interior que el dinero y el poder nunca le habían proporcionado. La relación entre Jaden y Vincent se convirtió en una amistad improbable, pero profunda. Se encontraban ocasionalmente para partidas de ajedrez amistosas, donde ya no existía la arrogancia del CEO ni la presión del niño. Eran solo dos amantes del juego, uno más experimentado, el otro con una visión renovada, compartiendo la belleza de las estrategias y el placer de la buena compañía. Simone, con su ascenso y el apoyo de la empresa, tuvo la oportunidad de realizar un viejo sueño: montar una pequeña cooperativa de artesanía con otras mujeres de la comunidad. El negocio floreció, trayendo ingresos y dignidad a muchas familias. Ella, que antes limpiaba los sueños de los demás, ahora ayudaba a construir los propios, con la fuerza y la resiliencia de siempre. Elizabeth Reyes siguió siendo una figura crucial, una mentora para Vincent y una madrina para Jaden. Su influencia garantizó que el crecimiento de Blackwood Tech Solutions siempre se rigiera por la ética y el impacto social. Y ella fue testigo con alegría del florecimiento del talento de Jaden y del genuino cambio en el corazón del CEO. Jaden, incluso con la fama, mantuvo la humildad. En sus charlas y entrevistas siempre recordaba su historia, la biblioteca pública, las piezas improvisadas y, sobre todo, la memoria de su padre. Inspiró a jóvenes de todo el mundo, demostrando que el camino hacia el éxito no siempre está pavimentado con privilegios, sino con dedicación, talento y una fe inquebrantable. La vieja biblioteca pública de Río Largo, donde Jaden pasó horas y horas, se convirtió en un punto turístico y un centro de aprendizaje de ajedrez. Niños de todas las edades se aglomeraban para jugar,
inspirados por el ejemplo del genio invisible. Ese lugar sencillo, antes olvidado, ahora vibraba con la energía de los sueños y la esperanza. Vincent Blackwood, en un gesto que conmovió a todos, donó una suma significativa para la reforma y ampliación de la biblioteca, creando un ala dedicada al ajedrez con computadoras modernas y una vasta colección de libros. Se aseguró de que una placa con el nombre de Jayden y la fecha de aquella partida histórica fuera colocada en la entrada, un recordatorio permanente de la lección de humildad que había aprendido. El desenlace de la historia de Jayden Vincent es un testimonio vivo de que la vida, al igual que el ajedrez, está llena de movimientos inesperados. El peón puede transformarse en reina, el rey puede ser derribado y la arrogancia puede dar paso a la redención. Aquel día, en el salón de Blackwood Tech Solutions, fue más que una partida de ajedrez. Fue la prueba de que la genialidad trasciende el estatus y que el amor y la fe pueden mover montañas. Jayden siguió adelante, un campeón, un inspirador, pero sobre todo, un hombre de buen corazón. Vincent Blackwood encontró su propósito, un legado de bondad. Y la ciudad de Río Largo, testigo de una transformación tan profunda, celebró la victoria de un niño que no solo ganó una partida, sino que reescribió el destino de muchos con la luz de su genio invisible.